Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelente. ¿Viste ese movimiento? Lo vi bien que estoy. totalmente. Excelentemente bien, Polito. Ya regresamos después de, pues, una semana. Una De que no hubo trágica podcast. semana. Y 2 semanas de dificultades técnicas. Es que Mercurio retrógrado, güey. Pero bueno, o Justo sea, de eso vamos a hablar el día de hoy. digo, todavía hay dificultad técnica. Este podcast de que el audio se escucha un poco mal porque se me olvidó el micrófono y lo siento. Fue mi culpa. Entonces, Entonces ¿de qué vamos a vamos a escuchar hablar? como si estuviéramos en un baño. Pero no estamos en un baño, Vaya somos que nos profeteros. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar, como antes ya dije, Mercurio retrógrado. Bueno, vamos a hablar sobre profecías, predicciones y adivinaciones. Diferencias entre estas tres, no son lo mismo, si son lo mismo no lo sabemos. Lo descubrirán en el podcast del día de hoy. Oye, Entonces, ¿comencemos, Polito? ¿Comenzamos? Comencemos. Pam. Tararán. Tararán, tan, tan. Tararán, tan, tan. Bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. Profecías, predicciones y adivinaciones. No sé si ese va a ser el título porque es muy largo. Es muy largo, maybe va a ser Eh, como predicciones. ¿Puedes ver el futuro? Puedes ver el futuro. No No sé. sé, nos falta clickbait en este lugar, entonces. Exactamente, maybe lo tal hagamos vez con clickbait. estaría un poco de clickbait. Exacto, en mayúsculas, así de no creerás lo que hice anoche adivinando. No creerás. Eso siempre empiezan así, no sé por qué. Y un círculo rojo en tu cara. Sí. No creerás lo que dijo Paul. Y una modelo, güey, que no tiene nada que ver. Y el círculo rojo, ¿cómo se llama la que tiene cara de caballo de Badabun? No sé. Lisette, Lisbeth. Rodríguez. Lisbeth Lisbeth. Rodríguez. Y una Sí, foto de Rodríguez. No sé, güey. Me vale piche. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre profecías, predicciones y adivinaciones. ¿A qué nos referimos? Ok, les vamos a dar la definición de qué es profecía y les vamos a dar algunos ejemplos y les vamos a contar algunas predicciones que en cierto ejemplo lo hayan dicho, ¿no? Y esto va a ser Profecías. en Predicciones profecías. y adivinaciones. No es lo mismo, nosotros nos vamos a confundir. Exacto. De repente vamos a decir predicciones cuando sean profecías, porque así lo manejamos, pues, siempre. Entonces, De hecho, en la investigación que hicimos, normalmente ponías predicciones cuando eran profecías, y si ponías profecías eran realmente predicciones, y, o sea, es un y no desmadre. es lo mismo. Entonces, para eso Entonces- estamos, ¿no? Para informar y confundir. Exactamente, se van a confundir, pero van a tener algo de qué hablar. Claro. Entonces, ahora sí, ya, comencemos con el podcast del día de hoy. ¿Y por cuál vamos a empezar primero? Profecías. A ver, les voy a leer cuál es la definición de profecías. Claro que sí. La profecía viene del latín profetia Wow. y significa, no dice, perfecto, qué buena investigación. Ok, la cosa es que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distintas o del futuro. Exactamente. Entonces, la cosa es que tienes una conexión con algún dios, alguna fuerza sobrenatural que te susurra al oído las Y cosas. te dice, oye, va a pasar esto. No sé si esto se escuche, pero bueno. Entonces, eso es la profecía. Y algunos ejemplos de esto. O sea, es que, Agarramos ejemplos los más como populares y los que Exactamente. sentimos que son más que la gente podría conocer. Y los como entre esos los más interesantes, ¿no? Y el primero sería la Biblia, ¿no? exacto, la Biblia está llena de profecías. De hecho, es como el libro de las profecías. Empieza, Digo que ¿sabes? probablemente algunos nos estarán diciendo de, hay profecías antes, pero probablemente sí hay muchas profecías Sí. antes, pero hablamos de las más famosas. conocidas. Y yo creo que la Biblia, pues como el segundo o primer libro más comprado en el mundo, o más leído en el mundo, El primero es Harry Potter, güey. Qué pedo. no, según yo el segundo es Harry Potter y el primero es la Biblia. Pues ahí se van. Ahí se están peleando, ¿no? Las dos Biblias. Exactamente. Pero bueno, entonces la primera es la Biblia, pues está llena obviamente los que son católicos o cristianos o de esa religión que tenga que ver con la Biblia. Yo soy cristiano. Tengo varias Este, Biblias. ya lo sabían. ¿Quieren leer la Biblia? Tengo varias. No vamos a leer la Biblia hoy, pero básicamente está llena de predicciones. A ver, échate una. Exactamente, digamos, la profecía más famosa de la Biblia es que va a nacer Jesús. Entonces, se decía que una estrella alumbrará el camino para que nazca el Mesías. Y estaban esperando un Mesías, ¿por qué? Porque pues había guerras en todos lados. ¿Se escribió antes la Biblia que naciera Jesús? Sí, claro. Ah, ok. Es que hay dos partes, ¿sabes? Ajá. El Antiguo El Testamento Testamento y el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Entonces, Ujú. la división es la muerte de Jesús. Ok. No.
La visión es el nacimiento de Jesús. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla mucho de esta profecía del Mesías, Juan el Bautista lo anuncia, ¿sabes? Todo esto habla sobre un niño que va a nacer y pues va a salvar al mundo. Y aquí quien diga, es que solo es fantasía o solo De es un hecho, libro, creo- pues realmente sí hay como evidencias de que sí existió Jesús, entonces... Sí, claro. O sea... No es como que haya sido una predicción, Pero una profecía, Profecía, perdónenme, sí. ¿ven cómo me iba a equivocar? Una profecía que sí fue real. De ¿no? hecho, los judíos siguen esperando esa Ah, sí, profecía. sí. Porque Sí, sí, no, sí, lo no- sabía. según yo, no soy judío. No, pero yo también lo sabía, que ellos siguen, o sea, para ellos Jesucristo no fue su profeta, Ajá. sino que ellos siguen esperando la llegada Siguen del- esperando. Y de ellos su siguen Mesías. contando los años, porque igual, el año cero, pues en que se vive, antes de Cristo, después Después de de Cristo. Cristo. Y ahí sí es la muerte de Cristo. ¿Y ellos hasta dónde están contando? No sé, güey, o sea, neta... O sea, todavía estamos en 2019 antes de Cristo. Sí, o sea, te lo juro que... No, es que no hay después, no hay un Cristo para ellos. Antes de Cristo. Es que no hay un antes de O Cristo. sea, por eso los romanos no conocían a Cristo y ya era antes de Cristo, ¿me entiendes? A ver, dejen... a ver, año judío. Año judío. Año judío 2019. Y... ¿Cuánto silencio, oiga? Cuéntenme algo. sería 5.780. Wow. Según los judíos, este año, según Google, es 5.780. ¿Por Si qué? ustedes son judíos, por favor déjenmenos aquí abajo qué Claro. año están. Entonces, sí, es 5.780. Aquí lo que se me hace, o sea, que es realmente importante, que pues, para empezar es una de las profecías más importantes, porque hoy en día a los que no son cristianos, a los que no son católicos o no creen en esto, lo sigue afectando el nacimiento de esa persona, porque pues fue una profecía que estuvo y hoy en día rige básicamente el año en el que estamos, ¿no? Pero bueno, Exactamente, ahora sí, empecemos con las profecías de Nostradamus. Nostradamus es, pues, grande en esto. Él fue el que dijo que en 2012 se acababa el mundo. básicamente, o sea, se combinó con los mayas, creo que sí eran los mayas. Ajá, los mayas también son grandes ¿Sí eran profetas. Sí. Sí, eran los mayas, ok. Los mayas. Los mayas se conjuntó el 2012 con lo que había dicho Nostradamus, pero básicamente Nos seguimos Nostradamus... aquí. Exactamente. Seguimos aquí, ¿O no? no se acabó el mundo, aunque hay muchas teorías de que dicen que el 2012 sí se acabó el mundo, pero inició uno nuevo. O sea, como que hizo y empezó otra vez No con sé. lo que ya había. Entonces me hace muy lógico. Pero, pues básicamente Nostradamus tiene varias así predicciones muy interesantes. Por ejemplo, predijo o sea, mucha gente realmente lo toma. Digo, esto es mucho sobre todo aquí, igual que en la Biblia, las profecías son mucho a interpretación. ¿Por qué? Porque miren, se supone que Nostradamus hizo una profecía de que iba a pasar lo de las Torres Gemelas. Y básicamente les voy a leer lo que dice la profecía. Después léete la de Hitler. Después me leo la de Hitler. Pero básicamente lo que dice, 5 y 40 grados cielo arderá, fuego acercándose a gran ciudad nueva, al instante gran llama aparecida saltará, cuando se quiera de normandos hacer prueba. O sea, Puede hacer cualquier cosa. Sí, exactamente, podría ser cualquier cosa. No es, Digo, no aquí, es prender el cigarro. o sea, la llama arderá. dicen algunas personas que lo dicen como que realmente fue esto, porque habla de 5 y 40 grados cielo arderá, y después dice la ciudad nueva. Y esto pasó en Nueva York. Nueva York, la ciudad nueva. Entonces, por eso, o sea, esto es obviamente una traducción, no es que esté en el idioma original, no sé ni siquiera No sé sé. dónde las Nostradamus, la verdad, Suena... no sé. Pero el chiste es que, pues, es una traducción, pero decía nueva, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice que tiene mucho que ver esto. Esta, que sí me hizo mucha lógica como el texto, es de Hiroshima y Nagasaki, que se supone que predijo el bombardeo Sí, claro. de Hiroshima y Nagasaki, y lo que dice es, cerca de las puertas y 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca se vio nada igual. Hambre dentro, la peste, la gente apagada por el acero, llorará el gran Dios inmortal por la liberación. Esta, podría decir, sí me hace mucho sentido. Pero me encanta Me hace mucho las sentido, sobre todo profecías. porque dice, en 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca se ha visto igual. Entonces ahí sí dices, o sea, 2 azotes. Pues, o sea, sí es como lo peor que ha habido, o sea, pues fueron la primera prueba realmente ya en zonas urbanas de una bomba nuclear, ¿no? Y luego está la de Hitler, ¿no? Es buena. O sea, tiene muchísimas.
La de Muchísimo. Hitler es muy buena porque realmente sí hace mucho sentido, que es, de lo más profundo del occidente de Europa, de pobres gentes un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama al reino de Oriente más crecerá. Hitler. Suena súper Hitler, o sea, literal es como la historia de Hitler reducida en un poema, ¿no? Entonces, Exacto. Me gustan mucho las profecías por eso. Porque se me hacen tan fantasiosas, ¿sabes? Es como. Y entonces, el papel verde llegará a la ciudad. Y con él, los reinos arderán. Y es como. y el papel caerá. Exacto, y es el dólar, ¿sabes? Exacto. ¿Ves? Ahí está. Es como una adivinanza. Sí, es como, no. Sí, Sí, es es así como una adivinanza. adivinanza. Es como. ¿Qué es? Es que. Les voy a leer otra, les voy a leer Al otra. final dices, ¿qué es? Sí, Por sí, favor. Ok, vamos a leerles esta. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido caro. Dirán que con gentes se alía, que le encontrarán menos príncipe que carnicero. ¿Quién es? Puede ser Napoleón. Puede ser. ¡Es Napoleón! ¡Eh! Es Napoleón, o sea, O sí sea, iba a es. decir Mussolini o Napoleón. De hecho, esta la aducen como a que es de Napoleón en específico, pero también que podría aplicar con Hitler. Pero la de Hitler, pues esa está muy Sí, bien. totalmente. Entonces, pues ya déjame vieron aquí que es abajo una adivinanza. sus profecías. Sus profecías, por favor, las profecías, ¿sabes qué? Hay que hacer Bueno, una que me profecía. hagan una profecía de Apolo 11. ¿Será ¿A dónde como- va Apolo 11? Sería como una. Es como una calaverita. ¿Ubicas las calaveritas de Halloween? Que son como poemas así. Como escritos en prosa, creo que es prosa. Ajá. Así son. Es como. O sea, sí, un poco sí. Sí. No vi con los calaveritos, ¿No? pero sí son la poema. O sea, hablan solo como de. Es algo más gracioso, más tirándole como a lo cómico. Pero en sí es algo así. Entonces, pues estaría padre que se echen aquí abajo sus profecías. O si nos están escuchando en. Iba a señalar el micrófono, no hay un micrófono. Gracias por. De nada. Si nos están escuchando en Spotify, también nos pueden dejar en Instagram, que es @apolo11.fm. No sé por qué todavía no nos siguen. Pero ahí nos pueden mandar por mensaje directo sus profecías. Por Estaría favor. padrísimo. Y maybe hacemos publicaciones de las mejores. Ajá. Las subimos a nuestras historias. Ah. ¿Eh? Y Ketrix que nos haga un dibujo. Sí, ¿qué tricks de la profecía? Una profecía visual, güey. De hecho, creo que sí hay algún pintor. Sí, algo así. obviamente. O sea, Obviamente hay un montón de También en cosas. Game of Thrones muchísimas profecías. O sea, fue muy famoso cuando salió la octava temporada. Es que la profecía de la primera temporada. Decían Dice, que... y sí, o sea, y ya que pones atención, sí son profecías. O sea, como que te soltaban spoilers. Y que nunca pasaron. que no pasaron. Que la cagaron con la octava. La cagaron con la final de temporada, pero no estamos en eso. Entonces, Y la siguiente. siguiente, que sí, esta sí da miedo. Esta sí da un poquito de miedo. Es famosa, maybe no todo el mundo la conoce, pero Baba la elegí Vanga. por eso, porque... Pero es Baba Vanga. ¿Quién es Baba Vanga? Se preguntarán ustedes. Esta vidente nació en el pequeño pueblo de Strumica, República de Macedonia, el 31 de enero de 1911, güey. Y murió el 11 de agosto de 1996. ¿Sabes contemporáneo? ¿Viste cuánto vivió? ¿Cuánto? Del 11, no vivió tanto. No, güey, 85 años. O sea, sí, pero para el siglo XX. ¿Y para estar ciega? Y por eso es ciega. Bueno, es que aquí dato curioso, Era súper ciega. O sea, era súper ciega, pueden creo buscar que una... es la más ciega que... De hecho, aquí va a estar apareciendo una foto, ¿verdad, Paul? No, ok, estarán Ah, diciendo ¿verdad? que la foto, no lo sé. Es Si ahora puedo, Paul lo haré, está si no, los videos. les dejo un link a una foto. No puedes dejar un link. Bueno, yo- Bueno, la buscan y ya. Exacto. Baba Vanga. Baba Vanga. Y básicamente ella decía que, o sea, me da risa porque hizo un chiste hace rato Jorge, pero básicamente ella era ciega y decía que había seres invisibles que le susurraban todas sus profecías. Y entonces yo dije, ¿cómo sabía que eran invisibles? Sí, estaba ciega. Pero es que no, era más ciega que los ciegos. O sea, ¿ubican la serie de Vikings? Literalmente. Si alguien ha visto Vikings, el ¿Brujo? el brujo del pueblo que no tiene ojos, así. Así. Piel aquí. De que tiene un mini hoyito aquí. Así. Así. Pero sí, básicamente. Y ella hizo predicciones hasta, les voy a decir el año, hasta el último que hizo, que fue el 5079. Esa fue su última predicción. Pero aquí hay que pirarnos un poquito. Imagínate cómo empezó su dote de profecía. O sea, seguramente un día le dijo a Sunita, no salgas
porque te vas a enfermar. Y se enfermó. Y ella, Llegó abuela, ¡guau! estoy enferma. ¿Qué pedo? Siglo XX me voy a morir. Y entonces, y así ya le decían como, y aparte tenía un look muy mágico, ¿sabes? Sí, tiene un look súper mágico. Y más cuando Entonces- estaba viejito, ¿sabes? Sí, obvio, ahí sentada con su gorrito, seguro solo llegaban como a decirle, ¿qué te han dicho las personas invisibles? Me preguntaron que qué han dicho las personas invisibles. No sé, oigan, una pregunta, aquí un paréntesis en el podcast. Ok. ¿Se ríen escuchando el podcast? Porque nosotros todo el Siempre día nos estamos riendo, pero no sé si es como que aquí se entiende el chiste. Ah, yo creo que sí se O el ríe. mood, La estamos verdad, yo creo que simples. sí se ríe. Entonces, por favor, háganmelo saber. Porque muchas veces como me dicen como, no, es que tu podcast es más científico, filosófico. Y yo, Pero si me estoy cagando de risa. todo el día me estoy riendo. Sí, O sea, ¿verdad? no es de comedia, cero de comedia el podcast. O sea, no intentamos hacer comedia, solo nuestra Para- vida es una comedia. Exactamente. Un musical. Pero mira, ok. Échate varias. Voy a echarme las de que están de aquí para adelante. O sea, ya la última como que reciente fue del 2017, no hay del ¿Y qué, a ver, qué 2019. decía del 2017? 2017. China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. Básicamente lo que pasa. Pero, O sea, ay, bababanga. y ella uy. murió aclarando en el 96. Sí, o sea, China todavía era nada. O sea, estaban saliendo de Nada. socialismo. Nada. O sea, no era. O sea, estaban recuperando. Sí, básicamente. no. Ok, 2028. La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus. La hambruna irá siendo superada. Se crearán nuevas fuentes de energía. Alguna reacción termonuclear controlada. Ok, puede pasar, no sé. Nadie ha ido a Venus, pero... O sea, es en 10 años. Dijiste 2028. Ah, 28, ok. 28. Pues ok, pues espero que no pase, bababanga, porque después de aquí todas son trágicas. Sí, Así sí. como hambre. Habrá una tortuga con un popote en la nariz. Gracias a eso ya nadie sorberá el popote. Ok, 2033. Ok. El hielo de los polos se derrite ¿Pero y cómo aumenta sabías el o nivel qué del pedo? agua en los océanos. Era ciega, neta. Y vivía en un pueblo. Y vivía en un pueblo, o sea, han ido, o sea, pueden buscar algún video en YouTube y se ve como imágenes cuando estaban en su pueblo y así. Y realmente era un pueblo así, que su casa era de lámina y ella estaba sentada en el porche así. O sea, ni en los libros de la SEP dice eso, ¿sabes? Sí, eso. Y eso ya es mucho. Para bababanga. Ok, 2076. La sociedad ya no se dividirá en clases. Lo dije bien, ¿viste? Estaría bien, oye. ¿Sabías que algunos, aquí, si lo está escuchando mi maestra, Prospectivistas. Gabriela Patiño, un saludo, es mi mejor maestra, la amo con todo mi ser. Sus clases son muy interesantes, espero que lo estés escuchando, pero en su clase vimos a... Se me fue el pedo, güey. Vimos en la historia del dólar. Ajá. Y al final de este documental que nos puso, hablan de que al final todos, o sea, el mundo se va a regir por una sola moneda. Ujú. O sea, no va a haber pesos, no va a haber como un cambio de moneda. Por lo tanto, pues todo va a ser muy igual, ¿sabes? No, O pues sea, es que, o sea, para los empezar, que precios ya no- tengas una moneda en común, güey, ya no hay países. Porque en sí ya no habría como... No, sí hay países, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas más que un dólar. Pero, hablando de moneda, Ajá. ¿sabes? Es como la unificación de la moneda sería algo grandioso. ¿Por qué? Bueno, pues, Porque simplemente, tendrías precios, o sea, sería muy competitivo el ambiente, pero sería muy güey, chido. pero, ¿sabes? O sea, todo estaría como a un nivel bien. Pero imagínate tú empezar una empresa cuando estás yendo literal a la misma moneda que todas las empresas generan. Exacto. O sea, es un habría poco mucha complicado, pero competencia. estaría muy cool, la verdad. Esto hablan como los prospectivistas del dólar. Ok. Hablan sobre eso. Esta está bonita. Ok. 2084. Recupera la madre tierra. Recuperación de la madre naturaleza. Que todo el mundo se pone Pero chido. un día después. 2088. Una nueva enfermedad provocará el envejecimiento en cuestión de segundos. Perfecto. O sea, nos vamos a hacer viejos. O sea, pero eso habla como de la oxidación, porque lo que nos vuelve viejos es el oxígeno. no, pues una habría- enfermedad. Por eso. ¿Qué enfermedad satura el oxígeno? Podría en tu ser, sangre? no, pero podría ser, por ejemplo, una enfermedad que acelere los procesos celulares. A la madre. O sea, de que de repente se vuelva loco tu ¿Pero ADN en y empieza a segundos? decir, soy viejo. O sea, no Sí. creo que sea en segundos. Bababanga dijo en segundos. O sea, Bababanga también dijo que
de la humanidad lanzar una nave especial al destino a Venus, o sea, no creo que... No ha pasado, güey. O sea, sí es en 10 años, no mames, no creo que en 10 años. ¿Quién sabe? Ok, 2100. Esta se me hizo muy, muy buena. Ok. Es 2100. Un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. O sea, no cara oculta, porque no hay ninguna cara oculta, pero se refiere a la parte donde está en la noche. Y esto se me hizo muy curioso porque hace poco esto no tiene ninguna manera de que lo haya, de alguna manera conocido. Que los chinos quieren hacer eso. Exactamente, ¿no? que los chinos quieren hacer un satélite, una luna artificial que genere más luz para ser más productivos. Sí. Literal es lo que dijo en el 2100 esta Baba Vanga, perdón, se me fue el nombre, Baba Vanga. Entonces, pues básicamente, o sea, podría seguir diciendo muchos. Sí, porque hizo muchísimos. A ver, lee el último. ¿El último? Ok. ¿Para 5079, fin del mundo. ¿En serio fue? Mm. Ah, pues entonces nos despreocupamos de los 30 años. Sí. Perfecto. Baba Vanga lo dijo. Bueno, pasemos a la siguiente sección, ¿no? Las predicciones. Las predicciones, ¿qué es una predicción? Es la acción de anunciar un hecho futuro. Listo. Muy simple. Así de, yo puedo predecir que mañana voy a comer. Y es, o sea, la predicción, o sea, sí es anunciar un hecho futuro, pero también tiene que ver con que es con la razón y con, de alguna manera, algo científico. Por ejemplo, una predicción climática. Tengo satélites climáticos, tengo boyas, bla, 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 que me pueden decir y puedo predecir. De hecho, si escucharon el efecto mariposa... Ok, si escucharon el defecto mariposa... Sí. Que súper lo escucharon, güey. Sí, lo escucharon bastante. Claro. El defecto mariposa, es que Lo fueron 2 súper semanas escucharon. que no subimos nada, ¿no? Pero, ok. El defecto mariposa ya hablamos de los 3 decimales, pero es algo científico, ¿no? Una predicción básicamente es eso. Algo con razón y de alguna manera científico, ¿no? Por así decirlo. Y aquí es cuando vamos, no sé, a los Simpsons. Claro, güey. No, es que los Simpsons, o sea, hablemos sobre los Simpsons. Claro, sí. Hace poco me clavé muchísimo viendo los Simpsons de una manera, o sea, durísima. O sea, neta en YouTube buscaba así de que los Simpsons... predicciones. Español latino. De hecho, ¿sabes que aquí echándome una profecía que vi hace poco de los Simpsons, vi que predijeron a Greta. Neta, Lisa sí. es Greta, literal. Exacto. Pero aquí, o sea, digamos, vamos a echar unos escogí varios como que sí tienen mucho que ver. Ok. En el episodio 17 de la 11ª temporada, o sea, de la temporada 11. No pudieron decir 11. Campechaneando. Pero este episodio se emitió en el año 2000. Ajá. Año 2000, Donald Trump pues era como... Eso no era como... O sea, parecía que una tenía doble su empresa doble. de carne y... Tenía mucho dinero. Y era millonario. Era millonario y Y ya, tenía no estaba para programas. nada en la política. Nada que ver en la política. Y entonces, en este episodio se llama La Presidenta Lisa, algo así se llama el episodio. Y entonces, está como en la sala oval. La sala oval, quien no sepa, es la sala que está De en la Casa Blanca. en la Casa Blanca, donde está el presidente, la La típica. oficina del presidente. Ajá. Entonces está ahí y está hablando como con sus asesores. Y lo primero que dice es como... Donald Trump nos dejó un déficit de no sé qué tantos millones de dólares. Ujú. ¿Qué? Sí, así se lo sacaron así. Así de la manga. Esa fue una de las que más me impactó. También otra de las que más dije como wow, fue la de, o sea, aquí no la tengo, pero es la del 9/11, de las Torres Gemelas. Sí, también. Güey, fue en 1999, algo así. Se van como a Nueva York porque el señor Burns los manda por algo. Entonces están en Nueva York y aparece como un folleto que dice 9 centavos y al lado aparecen las 2 Torres Gemelas haciendo el 11. Ajá. Y dice abajo Nueva York. Y es como Nueva York 9/11. Ajá. Y tiene muchas referencias a eso. Y de repente están como en una sala comiendo y se ve afuera un edificio en llamas, así, pero... O sea, no es un edificio en llamas X. Ajá. Se ve como un hoyo en el Ajá. edificio y Y saliendo salen, llamas. ajá. O sea, dices, güey,
¿Qué onda? Y ese tipo de cosas son como de... También otra que acaba de pasar hace muy poco, que fue cuando van a Estudios Universal, Ajá. que dice, no, Estudios Universales de Warner. Van a Fox. Ajá. Y entonces aparece Fox y abajo una compañía de Disney. Ujú. O sea, dicen, ok, eso ya se sabía porque Disney va comprando a su paso lo que ve. Ajá. Próximamente va a Me ser viera Apolo como 11, burla. propiedad de Disney. Sí, era una burla, pero latinaron, ¿sabes? Después la videollamada en 1995, aquí no aparece, no, sí aparece, ¿qué capítulo? Pero no lo voy a decir. En 1995 se transmitió un capítulo de Los Simpsons donde hacen una videollamada. Imagínate que la videollamada la hace Lisa. Te pediría que pusieras aquí la imagen, pero no la vas a poner. No la voy a poner porque estoy empezando. Ubican los teléfonos, lo voy a hacer como lo más, para que lo entiendan los del podcast y los que me estén viendo. Un teléfono de esos como de ruedita, de que como hacías el... Ajá. En esos, y enfrente había una pantalla, videollamada, En 95. 95, que era algo muy, o sea, podrías decir como, Se podía ver, pero no, claro que no. obvio no. Y pues varias cosas así, ¿sabes? Como que los Rolling Stones, la eterna juventud de los Rolling Stones, que van a seguir dando gira hasta que ya no estén. Los smartwatch, pero esto también lo hemos visto en el Super Agente 86, Sí, cosas claro, así de claro, espías. Y ya otras cosas como muy, que ya puedes decir como, O sea, puede. puede, y un buen creativo pues se lo puede imaginar y tal vez es el mismo creativo de Apple. Pero la cosa es que realmente tiene muchas coincidencias. En cosas que no tenían por qué pasar. O sea, maybe en tecnología a lo mejor, igual había un creativo que dijo algún día vamos a poder comunicarnos de pantalla en pantalla, ¿no? Pero al predecir el 9/11 exacto, pues está como de qué. Y el predecir la presidencia de Donald Trump añísimos antes, o sea, muchos años, es como wow, es que... Y también aquí un plus, pero solo es como un aviso para un próximo episodio de Apolo 11. Queremos hacer algo, pero solo va a poder ser en video porque es muy visual. Son las cartas estas del juego Illuminati. Sí. O sea, neta, predicen un chingo de Hoy no las cosas. metimos porque obviamente es muy visual y Es estamos súper haciendo visual podcast, y ¿no? también está en podcast, entonces no lo pudimos meter. Pero nos gustaría hacer un video, solo video, que no sea podcast, que sea como un especial que haya 2 a la semana, solo esa vez, Exacto. hay que aclarar. Pero para hacer ese video, porque es muy interesante y nos gustaría hacerlo es algo que ya habíamos hablado con Pablo Minerva. Ujú. Entonces tal vez en abril, por ahí, que vayamos a Talent y veamos a Pau, podemos hacer este video. Y, Sí, claro, sí. y ya, entonces, siguiente y último, la adivinación. ¿Qué es la adivinación, Polita? Decir algo sin bases en la razón y la ciencia sino mediante la magia y interpretación de señales de la vida, de la naturaleza. Yo me reí ahí un poco y dije como, es decir cosas a lo tonto, yo creo. Es decir cosas a lo tonto, ¿sabes? O sea, pero, pues obviamente aquí tenemos a un brujo. A un brujo. Entonces, pues vamos a hablar, a ver, tú le sabes a todo esto. O sea, más o menos la sé. No, O sea, es güey, como algo- tu hermano súper lee el O sea, tarot sí. y la mano y tú lees las runas. No, mi hermano no lee la mano. No podría ser. O sea, sí. O sea, yo te puedo leer la mano. Sí, mira. Aquí Te vas a dice... morir, güey. Y me voy a morir. Y güey. naciste. Y nací y me voy a morir. Pero vas a... sí, güey, vas a caminar mucho en tu vida. Aquí se ve clarísimo la caminata que vas a hacer. Güey, te va a dar frío, güey. Me va a dar frío. Pero también calor. Pero también calor, güey. Mucho calor. También, güey, te va a gustar mucho beber agua. Sí, claramente dice agua. Ay, agua. Y también, y ya, güey, es lo único que puedo ver así a grandes rasgos. O sea, tendré que estar más concentrado, ¿no? Pero Sí, me tengo que conectar acá. Bueno, básicamente, los ejemplos que les podemos dar es el tarot. El tarot es bueno, está la baraja española y la baraja del tarot tal cual. Y son básicamente imágenes y son arcanos y cosas pero así. ¿cómo? La O sea, verdad, yo no sé te mucho. he leído la... Ajá, sí, bueno, pero ¿cómo es? o sea, se basa en arcanos. O sea, tú tienes un libro que tiene arcanos mayores y menores. Y ahí Son lo que... arcanos. Los arcanos son como la carta. O sea, por ejemplo, el destino, el colgado. O sea, los ubicas. ¡Lotería! Sí, básicamente es como la lotería. Pero, o sea, está, por ejemplo, el
el colgado, que es un güey de cabeza. Está la sacerdotisa, bla, bla, bla. O sea, son como tal cual los arcanos y cada uno tiene un significado. Hay gente que te va a decir, no, yo solo leo arcanos mayores porque esos son los que realmente te dicen la verdad. Okay. O sea, básicamente eso no les puedo mencionar mucho del tarot, es lo que sé Pero básicamente. después hablar de runas. Después está la mano, pues se supone que Por las las rayas, líneas. las líneas que tienes y cómo se parten, te dice cuántos hijos vas a tener y cómo vas a vivir y si vas a tener fortuna, si no, la verdad es que en eso no sé. ¿Ya dice mano no tiene futuro? Digo. Es incierto. Ok, y después van, por ejemplo, las runas, que es algo que a mí me gusta. Las runas es algo así como los arcanos. Y tú. Me atoré. Y para los que están escuchando el podcast, Jorge se estaba atorando en la silla y casi se cae. Bueno, las runas son como algo así. También hay como los niveles de las runas y cada una tiene un significado. Y se supone que cuando salen tú combinas esos significados por medio de una pregunta que me haces. Por ejemplo, si me dices... Digamos, a ver, lee las runas ficticias, digas que las traes. A ver, hazme una pregunta. Yo te hago una pregunta, Ajá, hazme una pero tú me pregunta. las vas a leer las... Ajá, exacto, tú me has Ok, yo o te sea, la leo, güey. Y Perdón por hubo un esta... corte, nos hicieron una llamada y se cortó. Perdónenos. Pero estaban las runas, De las entonces runas. básicamente las sacas, Digamos, tengo estas tres. que las ya sacas marqué. y como que unes los significados. O sea, cada una tiene un ¿De significado. dónde las sacas? O sea, puede ser una bolsita O sea, ¿cuántas son? de un estuchito, creo que son 32. O sea, traes un chingo de runas. O sea, y sí, solo pero- esas tres. Ajá, y sacas 3. Ok. Ah, yo no sabía eso. O bueno, se pueden hacer. Yo pensé que las aventabas. Y tú, ay, sí, yo lo veo. Güey, No, o sea, según yo se hacía como un... Como de runas. No sé, no, güey. para nada, no, Sí. las sacas, güey. Ok. Y entonces, o sea, cada una tiene un significado y como que ya de ahí, o sea... Espera, aquí un paréntesis. Tú un día me dijiste como, es que no importa si está de cabeza. Sí, o sea, es que aquí, como en bueno, O sea, si la sacas así la pones. si la saco así, la pongo y está de cabeza, significa una cosa. Ok, Si la saco normal, significa otra cosa. ok. O sea, mucha gente piensa que sería como contrario, pero realmente no es tan contrario. O sea, realmente son como significados distintos. Ok. Entonces, pues básicamente, o sea, ya sacas las runas y yo con la pregunta que me haces, Ajá. yo ya como que como normalmente puede ser, o sea, desde que armas una historia y cosas así. Y la verdad mucha gente dice, es que, o sea, puede ser como algo súper vago que te voy a responder. Entonces, a o ver, sea, te hago una pregunta. Ajá. Fue lo que entendí. Yo te hago una pregunta como de mi futuro. Ajá. Te digo como, no sé, ¿cuál es, a qué edad me voy a casar? O números así tan Es que números claro. específicos, pues no, pero... Ok, me vacío una de sí o no. Puede ser cómo. Ok. O sea, la pregunta de cómo es la más fácil. A ver, bueno, tú haz la pregunta. O sea, por ejemplo, ¿cómo te vas a casar? Ok, ¿cómo me voy a casar? O sea, ¿cómo te vas a casar? Y ahí me aparecen las runas y, por ejemplo, me aparece una runa que significa así como de, la runa de los amantes, Ujú. que es una de Gifu, o es de lo que plantas, Así, lo con que estos siembras, tres, con estos tres. lo cosechas. Es que esas no son nada. Pero Ah, bueno, y la sacaste, güey, ¿sabes? ok, bueno, aquí podría ser desde que fue algo oculto, algo que no de alguna manera esperabas, Ok. pero que de alguna manera los dos sabían cuál era su objetivo, que iban hacia cierto lugar y lo sabían de alguna manera desde el principio, y que si se mantienen así, van a llegar a esa parte donde van a estar casados, donde van a llegar a ser felices, ¿no? Suena muy... Exactamente, Al aire, suena güey. muy al aire. Y esta es una parte que pues, realmente mucha gente dice, es que suena muy al aire y realmente podrías decirme cualquier cosa y no te creo, ¿no? O podría ser cosas así como de galleta de la fortuna. Entonces, aquí yo tengo una experiencia que realmente me sorprendió. O sea, que hice una pregunta que yo ya sabía. O sea, como para practicar o algo así, me dijo, ya es una pregunta que tú ya sepas la respuesta. Y básicamente ella lo que hice, le hice la pregunta. La verdad no me acuerdo ni qué era, pero me acuerdo que me dio una respuesta así súper detallada. ¿Pero cuánto sacó? ¿3? Sacó así, en ese momento eran runas, pero pues hay unas cartas que son de runas. Ok, ok. Entonces sacó 3 cartas y me empezó a decir de tal, esto y esto por el significado. Y fue como súper específico lo que dijo. Ah, yo me acordé de alguien de una relación en la que estaba en ese momento. Sí, creo que sí. Y me describió así específico cómo la conocí y qué es lo que había sentido en ese momento y todo eso. Y fue como de, oye, wow. O sea, ¿cómo Pero pudo haber hiciste sido eso? una coincidencia, ¿sabes? O sea, es que ese es el punto.
en este tipo de cosas es lo que, o sea, realmente llegar a una parte, o sea, lo dijimos en la definición, es algo sin razón y sin la ciencia. Es algo como muy de sensación y actualmente en el mundo que vivimos, o sea, si eso me lo hubieran hecho hace 400 años... Pero esto es el punto. O sea, güey, hay gente que te lee el cigarro, o sea, que neta agarra un cigarro, le quita esta madre, le saca el filtro y vamos a hacerlo, güey. Tú te lo fumaste, ok, te lo voy a leer, güey. Y no me estoy burlando de la gente que realmente lo hace. Súper respetable. Que van a leer las manos a culo. ¿Culo? No sabía si decirlo, bueno, no importa, güey. Mira. Como nos van a desmonetizar, ¿no? Ahí dice. Mira, ahí va. Me acabo de acordar, había unos cigarros que tenían letras. Cuando los rompías así, te aparecía una N o cosas así. Exacto, así lo leen, güey. Mira. Este tiene una A. Ok. Ok, y se los voy a enseñar, a ver si se ve. Y entonces, o sea, tengo un profesor que... ahí se ve la A, bueno, aquí parece M, güey. Ish, bueno, ahí ven algo. No sé si alguien sabe leer el cigarro. También puede ser una carita feliz. Yo vi una A. Bueno, los que están en el podcast, pues realmente no vieron nada de lo que hizo Jorge. Exacto, es que mira, le quité, ven, un cigarro, por adentro tiene como un algodoncito. Y sacas ese algodoncito y como en la parte de abajo aparece como medio arrugadito y se generan formas. Exacto. Pero básicamente, o sea, yo siento que esto hace 400 años, yo le leo las runas o algo así a alguien y pues me hubiera dicho, súper cierto, ¿no? Pero actualmente como es la época de la razón y la ciencia, pues es muy complicado esta parte, ¿no? Y es algo que yo he intentado como de mi parte, he sido muy escéptico en todas estas cosas, hasta de las runas que te acabo de explicar todo, soy muy escéptico, porque no entiendo realmente de dónde sale esta lógica. O sea, cómo armo esas historias que maybe algún día no van a pegar tanto, pero maybe hay días que le pego así justo en el punto de las personas. ¿Y no crees que, o sea, no sé, aquí en las reglas de las runas, de que tu estado de ánimo tiene que ver? O sea, porque tú puedes leer esto como algo oculto, pero tal vez el significado que le des en el trip que tú traigas... Es que no, porque, o sea, sí, maybe yo, sí, como estoy, y obviamente Claro. lo que me está pasando en mi vida lo voy a interpretar de alguna O manera. sea, porque si salen las mismas runas y me las lees tú o me las lees Tilia, van a salir cosas muy distintas. Pero lo que tienen en común estas es que todas tienen un significado súper explícito. O sea, yo no puedo meter, ni siquiera te lo interpreto. Literal, te doy el cuaderno, tú lees y tú interpretas. Ah, ok. O sea, en esta parte por eso me gustan las runas, porque tienen como una parte un poquito más lógica. Y también déjalo la lógica, el tiempo que llevan. ¿Cuánto Exacto. llevan? O sea, llevan, no sé, o sea, no te podría O decir. sea, o sea, antes de la Biblia, antes de Cristo. o sea, Antes. mucho antes. O sea, los vikingos fueron mucho antes. Me encanta que siempre lo calculas con la edad del perro. La edad del perro, el perro tiene 36,000 años. Entonces, tiene como unos 15,000. No es cierto, no lo sé. Pero pues era en la época vikinga. Los vikingos igual fueron de las primeras civilizaciones. Si me equivoco, por favor, díganmelo. Pero, o sea, es algo muy antiguo. De hecho, si vas a Noruega, hay unos caminos súper antiguos que en las piedras tienen marcadas las runas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no era como marcar las runas de una manera mágica. Pues vamos a Noruega. Vamos a Noruega, claro que sí, me Y encantaría ir a me Noruega. lees las runas. Ajá. Entonces, ellos no solo era esta parte, por eso me gustan, porque no solo era Imagínate mágico, era un abecedario. Ir a Noruega y Ajá. de que ahí escojas tus piedras. Ufas, tú Estaría puedes. cool, ¿no? Pero, ay, ya, gorrito fuera, por favor. Es que hace calor Hace aquí, mucho calor aquí adentro, o sea, no es un baño, sudando. no es un baño. Se los juro, casi es un baño, no es un baño. Entonces las runas me gustan por eso, porque realmente a pesar de que las puedan ver actualmente muy mágicas y así, realmente las runas eran un lenguaje. O sea, yo puedo literalmente escribir del español, o sea, del abecedario Puedes español escribir mi a nombre. runas, en runas. Y si veo algo que alguien haya escrito en español en runas, yo lo puedo leer. Entonces eso me gusta, ¿En porque inglés? en inglés también. O sea, las letras son las O letras. sea, las letras son las letras. Ok. O sea, el abecedario inglés, creo. ¿Y cómo tiene 30 y tantas si hay 24 letras? O sea, hay algunas que no tienen. Ok, O hay algunas que, por ejemplo, son CH. O sea, son ch. ok. O algunas que son. Doble. Ya hay algunas que se repiten las letras, o sea, que son varias letras en sí. O sea, es como en sí lo intentaron integrar. Sí, es muy antiguo, ¿no? Ajá. Se entiende. Entonces, y aquí es a donde paso de la lógica, ¿no? De que hay algo que siempre he intentado es buscar en este tipo de cosas de adivinaciones, encontrarle un poco de la lógica, ¿no? Y es cuando pasamos a la astrología. En la astrología, básicamente,
es algo que yo, la verdad a mí, yo no creo en la astrología porque siempre pregunto esta parte de la lógica de, oye, la astrología tiene que ver con los astros, tiene que ver con los planetas, con el sol. ¿Cómo me afecta un planeta a mí en mi vida si voy a tener novia o si alguien me va a quitar el trabajo? No entiendo. Y siempre hago esta pregunta y me dicen, ay, es que sí es obvio, la energía de los planetas te afecta. Y es como de, dame una razón científica ¿Cuál o lógica. Lo único que afecta es con la gravedad. De cada Sí, planeta. y es la gravedad, y realmente la gravedad, por ejemplo, de La Marte. masa, o sea, la masa de Ajá. Marte te afecta. O sea, pero Sí, de una manera así de... O sea, lo pero que no más nos nos afecta afecta. es la luna. Sí, O totalmente. sea, la luna sí nos afecta. Por ejemplo, cuando hay una luna llena, si jala el agua del planeta, obviamente te está jalando el agua también a ti. Y tú, uy, mi agüita Más te le va. se va. Me tengo que hidratar. Vomito más cuando hay luna llena. Pero básicamente lo que pasa es que nunca me han podido explicar. Y aquí mi hermano me dio una explicación que me hizo un poco de lógica. Que dije, ok, realmente él sí ha estado pensando. Y me dijo que realmente no era... Nosotros no. O sea, los otros no lo han pensado tanto. Es más como de, ay, pues es la Es energía. que ¿no? así no me encanta. A Stilgar, O sea, sí, Stilgar, sí, mi claro. hermano, si les gusta mucho este tema, lo podemos traer a que hable sobre todo de astrología, porque él sabe muchísimo de eso, está súper metido en eso. De hecho, cuando salga este podcast, si lo están viendo en YouTube o en Spotify, no importa, vayan a nuestras redes sociales, en Instagram más. Va a haber una historia que van a poder votar, sí o no. Quieren un podcast específico de astrología. Con Stilgar. Y ahí nosotros vamos a ponernos en una postura de no creemos, y él que sí cree en todo esto y lo ha Se pone bien investigado y loco, lo ha güey. estudiado. Pero básicamente un día yo le hice la pregunta, a ver, ¿cómo los planetas me afectan? Y me dijo, no es que los planetas te afecten. Y ahí dije, ok, a ver, cuéntame más. Y lo que me explicó es que básicamente lo que él ha investigado y lo que ha entendido es que es más como patrones. O sea, ciertos movimientos que solo se dan en ciertos momentos, se representan esos mismos patrones con ciertas cosas que pasan aquí en el planeta. Okay. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Marte retrógrado. Que me da mucha risa cuando me dicen eso. Es como de Marte retrógrado, ¿qué, no? Pero Marte retrógrado, para que entiendan, es un movimiento pues, que le pasa a Marte en cierto momento. Esto Y me cuando gustaría pasa preguntárselo eso, a Zeus. que cuando pasa a Zeus. Ah, a Zeus, claro, sí. Pensé que el dios Zeus y yo, ¿qué? Es astrofísico. ¿sí? No, o sea, el dios. Ah. Pensé que te referías al Está dios. bien. No, Zeus. Pero, ok, en ese sentido lo que él dice es que estos patrones que se generan de cierto movimiento se igualan a ciertos patrones que pasan aquí, entonces se conjuntan y hay una coincidencia. Y es algo que se ha repetido varias veces, o sea, no es como de que una vez pasó y todos dijeron, ah, claro, es Marte retrógrado, ya lo puedo analizar así. No, es que realmente puedes ver los patrones constantes que pasan cierta época en el humano, cuando está cierta planeta en cierto movimiento, pasan ciertas cosas, que son solo cuando pasa eso. Y es como la explicación que más le he encontrado lógica, que es como de encontrar patrones, pero realmente aún así nos vamos a por qué hay esos patrones. Ahora Pero, explícame ¿sabes? por qué el humano hace eso cuando pasa eso. Y es como de, no, pues no sé, ¿no? Pues tal vez Stilgar nos lo pueda explicar mejor, entonces pueden ir a esta historia que les digo, que seguramente va a estar en Instagram, y pues responderla si sí o si no quieren algo más profundo en la astrología. Que a mí se me hace, ¿sabes? Y se me hace tonto porque no conozco el tema. No puedo juzgar si no lo conozco. Sí, claro. Entonces, y ya aquí con un plus al podcast. Aquí les vamos a dar el horóscopo de Apolo 11. 11. Pum, pum. Y si tuviéramos más producción aquí aparecería como algo, pero no va a Como aparecer un nada. mito, pero no. Entonces, ¿qué te parece? Mira, echamos, digamos, Aries, echamos una acción. Ok, Ya, no hay que ir. una acción, no nos vamos a pirar, solo vamos a dar acciones. Exacto. Sí. Vale. Tú empiezas uno Ok. bien, uno Aries, bien. mañana te encontrarás el éxito. Ok. Tauro, recibirás esa llamada que tanto has estado esperando. Géminis, hoy, bueno, mañana, besarás, besarás a tu amor eterno. ¿Viste? ¡Pau! ¡Pau! Cuidado, Géminis, cuidado. Cáncer. ¿Estás teniendo problemas de dinero? No te preocupes, ya pasarán. Leo, te encontrarás a un amigo que te dará una gran noticia. Virgo, resolverás ese gran problema que tienes, pero recuerda, todo con amor y paciencia. Libra. Sí, es que tiene que ser Libra. Ok.
Mañana acudirá alguien a ti. Ayúdalo y abrázalo. Ok. Correcto, Sagitario. Sagitario. ¿Y tú? O sea, tú en vez de así es Sagitario. Sagitario. Es que somos dos. Dos. Ok. Somos dos. Somos dos. Sabemos contar. Sagitario. En la escuela tendrás una mala calificación, pero no te preocupes, no tendrá repercusión en tu promedio final. Escorpio. ¿Es Escorpio o Escorpio? Escorpio. ¿Seguro? Con Escorpio. ¿Escorpio? Escorpio. Ok. Escorpio. Mañana tendrás un día lleno de dificultades, pero con paciencia y perseverancia lo superarás. Ok. Perdón, o sea, si a alguien le maman los horóscopos. Aquí hay uno nuevo. Capricornio. ¿Tienes problemas en el amor? No te preocupes, tú solo puedes salir adelante. Es momento de dejarte ir. ¿De quién sigue? Acuario. Acuario, tú como signo de agua. Mañana recibirás esa noticia de las vacaciones soñadas. Y el último, Piscis. Y me encanta siempre como, mi pequeño Piscis, tan inquieto tú, ya que eres un pez que va por el agua. Sí, siempre te echan su... No te preocupes. Mis piscianas y piscicianos. Piscis, no te preocupes. Mercurio retrógrado está haciendo que esa gran noticia tarde un poco, pero espérala, llegará. Y bueno, muchas gracias por la energía que han compartido el día de hoy. Repartan buenas vibras, malas vibras, como diría mi abuelita. Y Sacúdanlas. Sacúdanlas. Sean felices y pasen entre ambos mundos. No. ¿Nunca pasa entre ambos mundos? Sí pasa entrando. Pasen entre ambos mundos. Y si no entendieron y se ofendieron, Tienen que ver Rick esta and serie, Morty. por favor. por favor, la mejor serie del mundo, Rick and Morty. Y bueno, los dejamos con estos pensamientos. con Esos estos grandes consejos. adivinaciones. Pero bueno, o sea, regresando, ya dando conclusión de todo el tema que dimos hoy, es realmente se me hace muy interesante cómo puede cambiar tanto, pero a la vez son tan similares. Todo esto de la predicción, las profecías y la adivinación. Y yo creo que también respeten, si alguien cree en esto, nosotros solo es comedia, nos está aburriendo. Pero, respetamos. Exacto, respeten, porque siempre hay una amiga que llega como, ¿qué signo eres? Y Paul responde, No sé, no me interesa, no creo en eso. ok, bueno, ¿cuándo naciste? ¿En julio? ¿Qué día? El 20. Y ves su celular como, eres cáncer, súper cáncer, súper Sí te quedas cáncer. súper bien. O sea, es que, ¿sabes qué? Los cáncer son como súper enojones, pero súper buena vibra, ¿sabes? Ajá. O sea, sí, o sea, sí eres súper tú, ¿no? También, les encanta como comer. Pero a veces... Pero como con medida, Ajá. ¿ok? O sea, Pero a no- veces pierden el apetito. o sea, a veces, pero es algo normal en super cáncer, ¿sabes? También los cáncer, les gusta mucho como leer, pero a veces son visuales, entonces ven más que leen, o sea, ¿sabes? O sea, leer no es visual. No, es súper nada visual. Es que los cáncer, lo entiendes porque eres cáncer, yo no lo entiendo. Y güey, ¿sabes? Los cáncer les encanta escuchar, güey. Súper escuchan a la gente. Pero a veces son medio tercos. Sí, no, y súper observadores. Les gusta observar cosas. Bueno, ya, perdón. La cosa es que siempre hay una amiga así. Amiga o amigo, no estoy generalizando en nadie. nadie, nada. O sea, persona. Persona. Hay una persona que todos conocemos que es súper así. No lo juzguen. Pero también, si eres esa persona, no lo hagas. O sea, sí, yo digo que si sale el tema, está Hazlo, chido sí. platicarlo. Pero que no te lo saques pregunten. así como de... ¡Wow! Y el mosco. Es que pasó un mosco si no lo vieron. Sí, seguro no lo vieron. Pero quedó superado. Ya se rompió. Una vez más.
Ok. Adiós. Y Ray, coméntenos si también se ríen con nosotros, porque estaría muy padre como reírnos todos juntos. Sí. Entonces, para concluir el podcast del día de hoy, dejen ser y sean libres, ¿sabes? O sea, si a ti te encanta leer el horóscopo, léelo. Léelo y ya, no lo compartas. Dio un ejemplo hace rato cuando estábamos en la investigación, Jorge, sobre este tema, de que, por ejemplo, yo me lavo los dientes y después me tomo un vaso de agua. Le encanta. No sé por qué. Y es cuando llega la tía, pero no lo está compartiendo. Entonces, si lo comparte, algún día va a llegar una tía y le va a decir como, no, es malísimo. A ver, flúor te va a alcanzar. se te cae. A ver, Te esto sirve quita a los toda la dientes, mucosa. pero no en la garganta. ¿Por qué crees que escupes la pasta? O sea, no se puede. No te la tragas. Y el agua hace que todo eso se vaya. Entonces, ni te lavaste los dientes bien porque te enjuagaste más con agua. Ajá, sí. Y te afecta de que tus cuerdas. A ver, dude, échate un do. No. No, ahí se ve totalmente. Se Qué ve, bueno. no, porque se escucha. No, se ve también. Es que no eres tan libre como yo, güey. Yo veo más las cosas, soy súper observador. Bueno, la cosa es, si se van a burlar de una manera, pues, amigable para hacer reír, háganlo. Si Claro. realmente van a juzgar, no lo hagan. Está súper mal hoy en día, 2019, juzgar a alguien. Porque somos tantas personas en este mundo. A gustos, colores. Exacto. Y entonces va a llegar el daltónico. ¿Cuáles colores? También O sea, recuerdo. pero no- Los que tú. Exacto. Exacto. Ahí está el ejemplo. Todos perfecto. somos daltónicos. Todos somos. Güey, ya estamos. Sí, ya, ok. Cerremos esto, básicamente. Ok, regresando, si quieren saber más y les interesa mucho este tema de la adivinación y sobre todo de la astrología, vamos a dejar una historia cuando se suba este podcast. Bueno, nosotros lo estamos grabando ayer para ustedes, pero hoy, jueves, se va a subir este podcast. La cosa- Se sube. Sí. Vamos a dejar una encuesta de si Historia. quieren sí o no. También nuestras playeras de Apolo 11 también ya están hace mucho en Kiching, las pueden ir a comprar. Claro. Cuestan 250 pesos más envío. Nos pueden mandar así de, oye, se me hace muy caro y te mandamos un código de descuento. Porque la Sobre cosa- todo si eres de otro país, porque el envío sí sale un poco caro. Sí, no lo hagan si son de otro país. O sea, sí háganlo, pero les mandamos un descuento. Sí, y la cosa es como, pues no cae tanto dinero a nosotros porque pues realmente es casi lo que cuesta. Más al podcast. Exacto, un poco más al podcast. Pero la cosa es que si ustedes realmente quieren tener esa playera, mándenos un mensaje y pues nosotros vemos cómo nos pues acortamos costos para podérselas mandar hasta Claro, su casa. sí. Y entonces... Y también yo quiero decirles, déjenos sus profecías hacia Exacto, abajo las profecías. en la cajita de comentarios. O si lo estás escuchando en Spotify, también nos puedes mandar mensaje directo con tus profecías. Exactamente. Y pues yo creo que ya es todo. Yo creo que ya es todo. Entonces, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aguantar todos estos problemas técnicos. Era obvio que iba a pasar, se sabía. Lo sentimos aún Teníamos así. miedo para, o sea, si escuchan como la temporada anterior, pues sabían que teníamos miedo para pasarnos a YouTube porque sabíamos que había este tipo de problemas. Claro, sí. Pero pues poco a poco y con sabiduría, porque soy Aries y eso lo dice el horóscopo, vamos a salir del problema todos juntos. Entonces, Claro. muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jorge Roldán Mi nombre es Pola, ¿no? y esto es Apolo 11. Besote.